Estamos en Cígaro Tuso y el arte escénico de la muerte. En Hablemos en el dormir del arte de la muerte, temporada 2. Al finalizar el episodio se encontrará con una relajación para que le permita descansar, relajarse y dormir en tranquilidad. El moribundo. El moribundo no es aquel que vive los últimos instantes de la vida, sino una persona que vive la condición característica de una enfermedad incurable, progresiva e irreversible, desde el progresivo deterioro y pierde las normales funciones fisiológicas y psíquicas hasta la muerte verdadera. El moribundo es, en primer lugar, un viviente y como tal requiere ser considerado, acogido y acompañado en cada momento y en cada fase de su padecer. Se trata de una persona a quien le queda un periodo limitado de vida, vida afectada por una enfermedad grave, que está perdiendo su autonomía, que combate conscientemente a su propia enfermedad y con la certeza de la muerte ya próxima, para que al mismo tiempo conserve la propia dignidad, la voluntad, la capacidad de pensar y de evaluar. La enfermedad terminal no es entonces un evento de pocas horas, sino un periodo que puede durar algunos meses y que tiende a ampliarse siempre más en el tiempo gracias a los progresos de la farmacología y de las técnicas de apoyos y soporte. El derecho a la vida se precisa en el enfermo terminal como derecho a morir con toda serenidad y con dignidad. Esto no designa el poder de procurarse o hacerse procurar la muerte, como tampoco el de evitarla, sino de vivir humanamente la muerte. Este derecho ha venido surgiendo en la conciencia explícita del hombre de hoy para protegerlo en el momento de la muerte de un tecnicismo que se convierte en abusivo, en una visión holística, respetuosa de la totalidad de la persona. Una asistencia adecuada sabe tener presente todas las necesidades físicas, psíquicas, emocionales, familiares, espirituales y relacionales, porque la vida conserva integralmente su valor aunque las condiciones físicas vayan deteriorándose. Acompañar al moribundo en esa etapa final, que también cabe ver como preludio de una nueva existencia, es importante tanto en sentido físico como espiritual. El miedo a la muerte, la idea de la muerte es un motivo para que la persona decaiga su ánimo y no sepa qué hacer ni qué decir ante la palabra muerte y todas sus derivaciones, siendo que es un tema muy importante para la vida de la persona, ya que es parte
debe hablar lo que se sabe que existe, pero es complejo aceptarlo y tiene una relevancia controvertida que está conectada con la actitud existencial. Dentro de este miedo coloca también el miedo depresivo y el miedo ocasionado por una enfermedad grave, el miedo por existencia de la propia impotencia, el miedo por falta de preparación en general, el miedo a ser enterrado vivo, el miedo a la desesperación, miedo a la muerte, al dolor, a una larga enfermedad, aún despedirse de seres queridos, a la impotencia del valor para los demás después de la muerte y a la agonía. El miedo a sopesar la vida por lo pasajero, sin sentido, o por las cargas de conciencia. El miedo a la existencia después de la muerte, al después, a lo desconocido, al juicio y a la justicia. El miedo a la propia muerte y miedo a la muerte de los demás. La religión no es ajena en el tema del miedo a la muerte. La religiosidad tanto puede aumentar el miedo a la muerte como reducirlo, dependiendo si se toma la promesa del paraíso o la promesa del infierno. Todavía muchas familias ocultan información a los pacientes con la complicidad de los profesionales. Es lo que se llama una conspiración de silencio. Nadie habla, pero todos saben, empezando por el propio enfermo, a que se le impide compartir sus preocupaciones, porque de eso no se habla en casa. Al enfermo se le escamotea su proceso de morir y muere rodeado de gente en la más absoluta soledad. Lejos quedan aquellos tiempos en los que los muertos eran velados en sus casas, en los que toda persona cercana, por no decir todos los vecinos del barrio, eran invitados a rendirle un último homenaje. Esos tiempos en los que eran frecuente ver a gente vestida de luto pasar en procesión por las calles detrás de un coche fúnebre. Debido a estos cambios, muchos de nosotros ya no estamos en absoluto familiarizados con la muerte. Ya no sabemos cómo es ni sabemos cómo comportarnos ante ellas. Los cuidados paliativos. La medicina actual desarrolla un programa de práctica sanitaria paliativa, tratando de ofrecer un servicio de asistencia integral a enfermos que viven su tiempo antes de morir. El reto para la medicina paliativa es integrar la asistencia médica con la asistencia a las necesidades espirituales y ponerlas al servicio del enfermo. En la fase terminal de la vida, cuando la técnica es muy útil, particularmente para controlar el dolor y procurar bienestar, la necesidad
experiencias amorosas. Diferencia entre muerte digna y eutanasia. La muerte digna u ortotanasia se entiende como el derecho del paciente a morir dignamente, sin el empleo de medios desproporcionados y extraordinarios para el mantenimiento de la vida. Esto, sin embargo, no implica que ante enfermedades incurables y terminales no actúe con tratamientos paliativos para evitar sufrimientos, recurriendo a medidas razonables hasta que la muerte llegue. En tanto, la eutanasia es la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado con o sin su consentimiento, con la intención de evitar sufrimiento y dolor. La eutanasia activa consiste en provocar la muerte de modo directo. Puede recurrirse a fármacos que en sobredosis generan efectos mortíferos. En este subgrupo se ubica el suicidio asistido profesionalmente. En la pasiva, por otro lado, se omite o se suspende el tratamiento de una enfermedad o la alimentación por cualquier vía, con lo cual se precipita el término de la vida. Es una muerte por omisión. En la actualidad, solo 8 países han despenalizado la ayuda médica a morir, algo que es ilegal en la mayor parte de los países del mundo. En los Países Bajos, país pionero en su regulación, la ley de eutanasia se llama determinación de la vida, mientras que en Bélgica se llama ley de eutanasia. En Oregón, el suicidio asistido se regula en la ley de muerte con dignidad, y en California en la ley de opción al final de la vida. En Canadá es la ley de ayuda médica para morir, y en Victoria, Australia, es la ley de muerte voluntaria asistida. Tanatología en enfermería. El proceso de atención de enfermería resulta ser una herramienta eficaz para el acompañamiento tanatológico. Facilita la sistematización de intervenciones y permite dar un seguimiento claro y conveniente con el enfermo. Así, el efectuar un acompañamiento tanatológico desde la perspectiva de la enfermera o enfermero permite detectar las situaciones de vida que ponen a la persona en un completo estado de indefensión, circunstancia que exige un acompañamiento espiritual por parte de la enfermera tanatóloga o el enfermero tanatólogo, para que no se proyecte o transfiera alguna situación personal y se proporciona así una ayuda limpia y con respeto a las necesidades del enfermo. Todo el proceso tanatológico requiere de una escucha activa para detectar las necesidades de ayuda o posibles focos de atención. Enfermero
es una disciplina que promueve el bienestar del ser humano a través de la gestión del cuidado desde una dimensión holística, ética e interpersonal. De esta manera, el profesional de enfermería, por medio de su intervención, puede ayudar a disminuir, aliviar o modificar ciertos efectos que desencadenan el vivir alguna pérdida significativa. Información y comunicación por parte del médico. La falta de comunicación e información por parte del médico conduce a los pacientes y familiares hacia comportamientos inadecuados y preocupaciones desproporcionadas que generan tensiones en la interacción terapéutica. Hablar es una purificación para el enfermo que, por el hecho mismo de expresarse, puede disminuir su ansiedad. Es necesario, desde el principio, crear una atmósfera de confianza, ya que la aceptación de la persona a la enfermedad crónica genera una conexión positiva con ella. La confianza del paciente con el médico y en sus propios recursos son vitales en el plan de adaptación. Si el médico comunica un diagnóstico grave de tal manera que provoca pánico y miedo, el resultado tiene un efecto negativo sobre el curso de la enfermedad y un efecto devastador sobre el estado psicoemocional del enfermo. La información adecuada y bien administrada pone en marcha los mecanismos internos de la persona que facilita la adaptación a la realidad presente. El médico prudente no se decide a aplastar la esperanza porque sabe que las necesidades emocionales de los pacientes pueden afectar el curso de la enfermedad. La comunicación con el enfermo es una parte importante en la terapia y en ocasiones su único componente. En la práctica diaria, la comunicación o es omitida o es exagerada. Fruto de la comunicación es la colaboración. La comunicación con el enfermo es en parte importante de la terapia y en ocasiones su único componente, ya que permite realizar la labor médica al menor costo emocional posible. Deben ser informados los enfermos. Por un falso proteccionismo se les niega el derecho a hablar de sus dificultades al enfrentarse con la muerte, lo cual no deja de ser una crueldad más. Estas afirmaciones solo revelan el miedo de los interrogados ante su propia muerte, además de infravalorar los recursos y la capacidad personal del enfermo para adaptarse a la nueva situación. Se crea un muro de silencio que separa a personas que necesitan hablar y comparten la misma información. Los demás son partidarios de no dar información real. Es decir, la verdad conlleva implícito el compromiso de ayudar a asumirla, de estar disponible y no abandonar al enfermo durante todo el camino. ¿Por qué deben ser informados los enfermos? La única forma de controlar los acontecimientos presentes y venideros es tener información veraz y actualizada.
El compartir la información con los familiares y el equipo asistencial permite al enfermo fortalecer su autoestima, tomar decisiones, compartir su carga hablando de lo que le preocupa y facilitando las posibles soluciones paliativas. Otra consecuencia de dar información, quizás la más importante, es la caída del muro del silencio que mantiene al enfermo aislado en su soledad interior. ¿Cómo informar? La respuesta es sencilla. Cuando la persona y sus familiares estén preparados. Ante la experiencia aterradora de la enfermedad, los enfermos necesitan que los tranquilicen y busquen la mejor manera de afrontar la enfermedad. Más tarde o más temprano, los pacientes durante la evolución de la enfermedad solicitan información sobre lo que está sucediendo o nos hacen saber su decisión de no ser informados. ¿Cómo informar? La información se transmite a través de la comunicación. Es una herramienta terapéutica esencial que da acceso al principio de autonomía, al consentimiento informado, a la confianza mutua, a la seguridad y a la información que el enfermo necesita para ser ayudado y ayudarse a sí mismo. Es importante el lenguaje que constituye el camino que ha de seguir para poder comunicarse con el enfermo. No consciente del informador. En una conversión cara a cara, el 7% es impacto verbal, el 55% expresión faciales y el 38% aspectos no verbales del lenguaje. La distancia a la que se realiza la comunicación forma parte de la comunicación no verbal. La más adecuada es la que permite mantener la mirada y el contacto físico. Algunas observaciones de utilidad pueden dar formación. Son las siguientes. 1. Establecer primero el grado de información de la persona, su cultura y capacidad para afrontar el problema. 2. Averiguar qué es lo que quiere conocer. 3. Información realista y en términos accesibles. 4. No dar demasiada información para evitar el bloqueo del paciente. 5. Comprobar que la información ha sido recibida. 6. Realizar la entrevista en presencia de un familiar u otro componente del equipo. 7. No dar por terminada la entrevista hasta que el enfermo quede confortado. A la hora de dar información, el estado evolutivo de la enfermedad tiene su importancia. Cuando se diagnostica por primera vez la enfermedad maligna, existe la posibilidad de curarse, pero casi nunca cuando se produce la recaída. El mal pronóstico dificulta mucho más el adoptar la actitud franca, abierta y conforme. Quien da la información nunca debe llegar por voz de la gente, ni a través de un informe médico leído a escondidas. La información debe ser transmitida por el médico de referencia. Dentro del equipo, al paciente puede elegir a la persona
realizar esa labor. Nunca se debe dar la información a través del teléfono o por informe escrito. ¿Dónde dar la información? Independientemente se trata de los familiares o del propio enfermo, tanto la consulta o el domicilio o el hospital son los lugares adecuados. Es deseable una habitación privada, sentados y sin prisa. Nunca el médico debe informar en los pasillos. ¿Con qué finalidad? La información veraz administra en el momento adecuado, permite a la persona encontrar nuevos motivos para seguir viviendo y una nueva esperanza. Los cuidados paliativos. La medicina actual desarrolla un programa de práctica sanitaria paliativa, tratando de ofrecer un servicio de asistencia integral a enfermos que viven su tiempo antes de morir. El reto para la medicina paliativa es integrar la asistencia médica con la asistencia a las necesidades espirituales y ponerlas al servicio del enfermo. En la fase terminal de la vida, cuando la técnica es muy útil, particularmente para controlar el dolor y procurar bienestar, la necesidad de encontrar a la persona que acompañe a morir y que esté dispuesta a cubrir la fragilidad cuando el enfermo no puede, para aliviarle la carga del sufrimiento, procurándole calor, consuelo y apoyo, también es muy importante. En este sentido, la medicina no se limita a curar, sino a cuidar, y recurre a los instrumentos terapéuticos de las palabras y las caricias amorosas. Diferencia entre muerte digna y eutanasia. La muerte digna u ortotanasia se entiende como el derecho del paciente a morir dignamente, sin el empleo de medios desproporcionados y extraordinarios para el mantenimiento de la vida. Esto, sin embargo, no implica que ante enfermedades incurables y terminales no actúe con tratamientos paliativos para evitar sufrimientos, recurriendo a medidas razonables hasta que la muerte llegue. En tanto, la eutanasia es la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado con o sin su consentimiento, con la intención de evitar sufrimiento y dolor. La eutanasia activa consiste en provocar la muerte de modo directo. Puede recurrirse a fármacos que en sobredosis generan efectos mortíferos. En este subgrupo se ubica el suicidio asistido profesionalmente. En la pasiva, por otro lado, se omite o se suspende el tratamiento de una enfermedad o la alimentación por cualquier vía, con lo cual se precipita el término de la vida. Es una muerte por omisión. En la actualidad, solo 8 países han despenalizado la ayuda médica a morir,
mayor parte de los países del mundo. En los Países Bajos, país pionero en su regulación, la ley de eutanasia se llama determinación de la vida, mientras que en Bélgica se llama ley de eutanasia. En Oregón, el suicidio asistido se regula en la ley de muerte con dignidad, y en California en la ley de opción al final de la vida. En Canadá es la ley de ayuda médica para morir, y en Victoria, Australia, es la ley de muerte voluntaria asistida. Tanatología en enfermería. El proceso de atención de enfermería resulta ser una herramienta eficaz para el acompañamiento tanatológico. Facilita la sistematización de intervenciones y permite dar un seguimiento claro y conveniente con el enfermo. Así, el efectuar un acompañamiento tanatológico desde la perspectiva de la enfermera o enfermero permite detectar las situaciones de vida que ponen a la persona en un completo estado de indefensión, circunstancia que exige un acompañamiento espiritual por parte de la enfermera tanatóloga o el enfermero tanatólogo, para que no se proyecte o transfiera alguna situación personal y se proporciona así una ayuda limpia y con respeto a las necesidades del enfermo. Todo el proceso tanatológico requiere de una escucha activa para detectar las necesidades de ayuda o posibles focos de atención. Enfermería es una disciplina que promueve el bienestar del ser humano a través de la gestión del cuidado desde una dimensión holística, ética e interpersonal. De esta manera, el profesional de enfermería, por medio de su intervención, puede ayudar a disminuir, aliviar o modificar ciertos efectos que desencadenan el vivir alguna pérdida significativa. Información y comunicación por parte del médico. La falta de comunicación e información por parte del médico conduce a los pacientes y familiares hacia comportamientos inadecuados y preocupaciones desproporcionadas que generan tensiones en la interacción terapéutica. Hablar es una purificación para el enfermo que, por el hecho mismo de expresarse, puede disminuir su ansiedad. Es necesario, desde el principio, crear una atmósfera de confianza, ya que la aceptación de la persona a la enfermedad crónica genera una conexión positiva con ella. La confianza del paciente con el médico y en sus propios recursos son vitales en el plan de adaptación. Si el médico comunica un diagnóstico grave de tal manera que provoca pánico y miedo, el resultado tiene efectos negativos sobre el curso de la enfermedad y un efecto devastador sobre el estado psicoemocional del enfermo. La información adecuada y bien administrada pone en marcha los mecanismos internos de la persona que facilita la adaptación a la realidad presente. El médico prudente
comunicación con el enfermo es una parte importante en la terapia y en ocasiones su único componente. En la práctica diaria, la comunicación o es omitida o es exagerada. Fruto de la comunicación es la colaboración. La comunicación con el enfermo es en parte importante de la terapia y en ocasiones su único componente, ya que permite realizar la labor médica al menor costo emocional posible. Deben ser informados los enfermos. Por un falso proteccionismo se les niega el derecho a hablar de sus dificultades al enfrentarse con la muerte, lo cual no deja de ser una crueldad más. Estas afirmaciones solo revelan el miedo de los interrogados ante su propia muerte, además de infravalorar los recursos y la capacidad personal del enfermo para adaptarse a la nueva situación. Se crea un muro de silencio que separa a personas que necesitan hablar y comparten la misma información. Los demás son partidarios de no dar información real. Es decir, la verdad conlleva implícito el compromiso de ayudar a asumirla, de estar disponible y no abandonar al enfermo durante todo el camino. ¿Por qué deben ser informados los enfermos? La única forma de controlar los acontecimientos presentes y venideros es tener información veraz y actualizada. El compartir la información con los familiares y el equipo asistencial permite al enfermo fortalecer su autoestima, tomar decisiones, compartir su carga hablando de lo que le preocupa y facilitando las posibles soluciones paliativas. Otra consecuencia de dar información, quizás la más importante, es la caída del muro del silencio que mantiene al enfermo aislado en su soledad interior. ¿Cómo informar? La respuesta es sencilla. Cuando la persona y sus familiares estén preparados. Ante la experiencia aterradora de la enfermedad, los enfermos necesitan que los tranquilicen y busquen la mejor manera de afrontar la enfermedad. Más tarde o más temprano, los pacientes durante la evolución de la enfermedad solicitan información sobre lo que está sucediendo o nos hacen saber su decisión de no ser informados. ¿Cómo informar? La información se transmite a través de la comunicación. Es una herramienta terapéutica esencial que da acceso al principio de autonomía, al consentimiento informado, a la confianza mutua, a la seguridad y a la información que el enfermo necesita para ser ayudado y ayudarse a sí mismo. Es importante el lenguaje que constituye el camino que ha de seguir para poder comunicarse con el enfermo. No consciente del informador. En una conversión cara a cara, el 7% es impacto verbal, el 55% expresión faciales y el 38% aspectos no verbales del lenguaje. La distancia a la que se realiza la comunicación
parte de la comunicación no verbal. La más adecuada es la que permite mantener la mirada y el contacto físico. Algunas observaciones de utilidad pueden dar formación. Son las siguientes. 1. Establecer primero el grado de información de la persona, su cultura y capacidad para afrontar el problema. 2. Averiguar qué es lo que quiere conocer. 3. Información realista y en términos accesibles. 4. No dar demasiada información para evitar el bloqueo del paciente. 5. Comprobar que la información ha sido recibida. 6. Realizar la entrevista en presencia de un familiar u otro componente del equipo. 7. No dar por terminada la entrevista hasta que el enfermo quede confortado. A la hora de dar información, el estado evolutivo de la enfermedad tiene su importancia. Cuando se diagnostica por primera vez la enfermedad maligna, existe la posibilidad de curarse, pero casi nunca cuando se produce la recaída. El mal pronóstico dificulta mucho más el adoptar la actitud franca, abierta y conforme. Quien da la información nunca debe llegar por voz de la gente, ni a través de un informe médico leído a escondidas. La información debe ser transmitida por el médico de referencia. Dentro del equipo, al paciente puede elegir a la persona para el más adecuada, que puede no ser médico, la cual debe saber cómo realizar esa labor. Nunca se debe dar la información a través del teléfono o por informe escrito. ¿Dónde dar la información? Independientemente se trata de los familiares o del propio enfermo, tanto la consulta o el domicilio o el hospital son los lugares adecuados. Es deseable una habitación privada, sentados y sin prisa. Nunca el médico debe informar en los pasillos. ¿Con qué finalidad? La información veraz administra en el momento adecuado permite a la persona encontrar nuevos motivos para seguir viviendo y una nueva esperanza. ¿Qué es la esperanza? Es la ausencia de esperanza la que produce un tormento interior a nivel psíquico, espiritual y afectivo que destruye las ganas de vivir. La información no debe quitar la esperanza. Vivir sin esperanza es empezar a morir. Mantener la esperanza no es prometer la curación, sino mantener la expectativa del día a día. Cómo pasar una noche tranquila, en compañía deseable, con un alivio adecuado del dolor, etc. Tener esperanza por lo que puede conseguirse más que por lo no alcanzable. Todos los objetivos son alcanzables. A través de una información veraz, paulatina, lenta, continuada y esperanzadora. La esperanza se origina en el interior de la persona y se evoca desde el interior por medio de la presencia, la disponibilidad
falso en el que todos los demás saben lo que acontece menos él. Gracias por escuchar Cígaro Tuso y el arte escénico de la muerte. Y antes de irnos, muestre un poco de amor por su podcast favorito, dejando una reseña, like, compartan y suscríbanse. Y entonces estén atentos para la próxima semana. Y recuerden de visitar a bodegasesencias.com. Cígaro Tuso les saluda y dice hasta la próxima. Comience por concentrarse en su respiración, adentrándose en ella. Con cada respiración, internese más y más. Profundice en un estado sereno, relajado y hermoso. Vaya sumiéndose cada vez más hondo en ese estado. Concéntrese en su respiración. Vaya cada vez más hondo con cada respiración. Mientras hace esto, relaje todos sus músculos y sienta cómo va más y más hondo. Relaje sus músculos faciales y su mandíbula. Una gran cantidad de tensión está almacenada en esta área. Relaje todos los músculos de su cuello. Esta área almacena mucha ansiedad y tensión. Relaje completamente esos músculos. Relaje ahora los músculos de sus hombros. Deje que se sientan livianos, sueltos, totalmente relajados. Relaje ahora los músculos de sus brazos y de su espalda, tanto los de la parte superior como los de la parte inferior de su espalda. Relájelos completamente. Relaje los músculos de sus piernas. Relaje sus pies y sus dedos de manera que su respiración se mantenga agradablemente relajada, profunda y pareja. Y por último, relaje ahora completamente los músculos de todo su cuerpo, soltando, profundizando, relajándose totalmente. Sienta cómo usted va cada vez más hondo. A continuación, visualice una hermosa luz que se acerca desde arriba a la parte superior de su cabeza. Penetra ahora en su cabeza y comienza a esparcirse por todo su cuerpo, de arriba hacia abajo.
su cerebro y en su sistema nervioso.